Cordial saludo, damos inicio a la clase de primaria. El día de hoy vamos a hablar sobre el presente simple y para qué nos sirve. So let me change the color. Here. So tenemos diferentes usos, right? The uses for the simple present. El primero es para facts. Facts son hechos que son verdad, right? Me gusta el azúcar, eso es un hecho. No me gusta el azúcar, también es un hecho. A visual actions es lo que hacemos cada día, what we do every day, basically. A visual actions. Scheduled events. Scheduled events son eventos programados que ya tenemos. Cuando tenemos un evento programado, un matrimonio, una clase, eso es un scheduled event, right? We have a routine. Routine is practically the same than a visual actions. Is practically the same. Y para este tiempo utilizamos one auxiliary. The auxiliary is are, do, and does. Do lo usamos con los sujetos they, we, you, and I. Y does lo usamos con tercera persona, que sería he, she, it, right? Pero hay una particularidad. Cuando usamos el auxiliar, the auxiliary solo se usa in question, and in a negative. Nunca usamos el auxiliar en afirmativo, ¿ok? Never de los nevers. Usamos el auxiliar en afirmativo. Y tenemos que los verbos cuando están en pregunta y en negativo, o sea, cuando hay un verbo en la pregunta y en negativo, siempre va en la forma base, in the base form, ¿ok? No se modifica, no se le hace ningún cambio. Y ahora vamos a pasar a las estructuras, the structures. Para affirmative tenemos que primero va la persona, she, I, Juan, Andrés, right? La persona. Después el verbo read. En el caso de she sería reads. Ya les voy a explicar por qué se le agrega ese. Y el complemento, book, right? In negative is practically the same. So we say the subject, I, she, Juan, Camilo, Andrés, right? Después el auxiliar y la negación. En el caso de do, la negación como contracción sería don't. Y en el caso de does, la negación sería doesn't. Después el verbo read. El verbo, como dije, está en forma base. No se le hace ningún cambio. A diferencia en afirmativo que cuando hablamos de she se le agrega ese. Acá no se le hace ningún cambio. And the complement, a book. Okay. Then we have the questions. The questions are pretty similar. La diferencia es que siempre iniciamos con el auxiliar. Entonces iniciamos con do o con does, dependiendo, do or does. Después tenemos al sujeto, en este caso she, en este caso I. Y después el verbo, como lo dije, en forma base, no se modifica para nada. Read. Y el complemento, a book. Y el question mark. Nunca se les olvide usar el question mark. Do not forget to use it. Question mark. It's very important, okay? Y esas son nuestras estructuras. Ahora les voy a explicar por qué este verbo de acá se le añadió la S, reads. Resulta que tenemos unas reglas gramaticales, de grammatical rules en English, que dicen que cuando estamos utilizando simple present en tercera persona, ¿qué es tercera persona? He, she or it. Tenemos que añadirle S al verbo. Entonces la forma base, por ejemplo, el primer verbo que tenemos acá es read. En tercera persona sería reads. ¿Ok? La segundo ejemplo, play. En tercera persona sería plays. Y el tercer ejemplo, sleep. La tercera persona sería sleeps. ¿Ok? Sleeps. Siempre se le añade la S. En la segunda regla, the spelling rule that we have, es que cuando el verbo termina en una de estas letras, si termina en S, sh, sh or x, se le agrega es al verbo. Example, base form, brush. En third person sería brushes. Base form, dish. En tercera persona sería dishes. Después pass y en tercera persona sería passes.
¿ok? Se le agrega S y se pronuncia así tal cual. Brushes, dishes, passes, se pronuncia la ES claramente. Listo, esa es una spelling rule. Después tenemos esta. Cuando el verbo termina en Y, ¿cuál es la Y? Está acá, como la palabra con la que inicia yuca. Listo. Entonces, les decía, tenemos spelling rules, right? Para primaria. Entonces, cuando es he, she, it y el verbo termina en Y, que es esta acá, como si fuera yuca, y antes de esa Y hay una vowel, como A, solamente se le agrega S, solo S. Pero, si antes de esa Y, como en el caso de Harry, hay una consonante, como R, H, G, cualquier consonante, se cambia esa Y por una I latina, a normal I, y luego se le añade ES, ¿ok? Example, he hurries, he hurries. And that's it for today's class. See you later.